El Hueso de Ortopedia presenta Traumatología Extremidad Inferior. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Agustín Tez. Vamos a hablar de traumatología, primero de la extremidad inferior, iniciando por la clasificación de AO. Esta clasificación para nosotros los ortopedistas es muy útil, ya que nos ayuda a clasificar de forma rápida y sencilla las fracturas. Tenemos que este instituto de origen en Davos, Suiza, creó un sistema base de números y letras para disminuir la nomenclatura que está muy larga para clasificar una fractura. Por ejemplo, decías una fractura proximal de tibia de tipo espiroideo. Es mucho anotar en cada nota y cada vez que tenías que hacer, entonces se resumió en números y en letras, donde tenemos que el número 1 se le asignó al húmero, el número 2 al radio y al cúbito, el número 3 al fémur, el número 4 a la tibia y al peroné, el número 5 a la columna, número 6 a la pelvis y al acetábulo, número 7 a la mano, número 8 al pie, y número 9 al cráneo. Todos tenemos que la clasificación de AO va de menos grave a más grave, empezando por las A's. La A son las fracturas menos inestables y que tienen mejor pronóstico. Las B son más inestables con peor pronóstico y las C con la mayor inestabilidad y el peor pronóstico. Estas a su vez se van a dividir en 1, 2 y 3. Por ejemplo, aquí tenemos las A, donde A1 es un tipo espiroideo. Esto habla de un mecanismo mediante el cual fue por extensión o por rotación y nos da esta fractura de tipo espiroidal. Es la más frecuente, también es la más estable, ya que si la acomodas le puedes poner un yeso y no es necesario a veces ni siquiera operarlos. La tipo 2 es la oblicua, donde los bordes, al ser oblicuos, tienen cierta coherencia, cierta estabilidad, obviamente no mucho menos que una oblicua. Estos mecanismos son normalmente cuando el hueso recibe un golpe contuso y se parte en dos, o una fuerza tangencial. Luego tenemos las que son transversales. Entonces, ¿qué tanto es oblicuo y qué tanto es transversal? Oblicuo es cuando tienen un ángulo mayor a 10 grados. Menor a 10 grados es transversal. Son las más inestables, se clasifican como A3. Luego tenemos las B, que son las trifragmentarias. B1 igual va a ser espiroidea, pero de 3 fragmentos. B2 igual va a ser oblicua, pero de 3 fragmentos. También se le llama en alas de mariposa. Luego B3, que va a ser en 3 fragmentos, pero que no tienen una coerción, ¿sí? Desordenado. Luego viene la C, que son las C de conminutas. Y conminuto tipo 1 igual va a ser una conminución espiroidea. Conminuto tipo 2 igual puede ser de una conminución con cierta coherencia. Y una C3 es completamente, como decían mis maestros en el norte, despedorrado. O sea, simplemente no hay una coherencia de los fragmentos. Aquí tenemos que cuando tenemos una fractura donde hay dos huesos, como es el radio cúbito o la tibia y el peroné, A1 va a ser cuando el menor de los huesos esté fracturado. A2 va a ser cuando el mayor de los huesos esté fracturado. Y A3 cuando los dos huesos están fracturados. Y se repite, B1, el menor de los huesos en 3 fragmentos, B2, el mayor de los huesos en 3 fragmentos, B3, los dos huesos en 3 fragmentos cada uno o uno de ellos. C1 va a ser conminución en el menor de los huesos, C2 conminución en el mayor de los huesos y C3 conminución en ambos huesos. Entiéndase que el mayor de los huesos en el antebrazo es el radio y el mayor de los huesos en la extremidad inferior es la tibia, cuando son huesos dobles. Entonces agregamos los números anteriores a estos, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a meternos ya directamente en extremidad inferior. Mientras corría para atrapar un camión, don Pancho se tuerce su tobillo y cae al piso con su pie invertido. Radiografía API lateral, la proyección de morticia muestra fracturas desplazadas de ambos malleolos a nivel de la sindesmosis.
Recuerden que en los casos clínicos hay que buscar las palabras claves. Y aquí pues es mortaja y sindesmosis. ¿Cuál va a ser la clasificación de esta fractura? La respuesta correcta. Si tenemos Weber A, B y C, seguramente nos están preguntando la clasificación de Weber, que es la clasificación de tobillos. En este caso la respuesta es una Weber B, porque es a través de la sindesmosis. Tobillo. Muy bien, en esta sección quiero que ustedes me digan qué tipo de fractura es. Weber A, B o C. Ahí tenemos un mecanismo de acción de cizallamiento. Se ve la inversión forzada del pie. Díganme, ¿qué Weber es? ¿Dónde está la sindesmosis? La sindesmosis es ahí donde se ve el ligamento entre la tibia y el peroné. Entonces, ¿la fractura está por debajo de la sindesmosis o arriba de la sindesmosis? Está por debajo de la sindesmosis. Lo que marca el nivel de la fractura es el peroné, no la tibia. Entonces, como pueden ver, esa es una Weber A. Vamos a ver otro ejemplo para que me digan qué Weber es. Y ahí está. ¿Qué Weber es? No entra en la clasificación debido a que solo es una fractura del malleolo medial de la tibia. Bien para los que pensaron en eso. A ver ahora, siguiente. ¿Qué Weber es? Es una A. Muy bien para los que pensaron una vez más. Es una infrasindesmal. Vamos, otra vez. ¿Qué Weber es? Ah, muy bien. Ojo, aunque algunos trazos, cuando están en la vista lateral, pueden ser B, debido a que el trazo alcanza el nivel de la sindesmosis. Aunque de frente te dé una imagen, de forma lateral te da otra. Por eso siempre pedimos AP y lateral en las radiografías. Ya está. Así es una suprasindesmal, es una Weber C. A ver, una más. ¿Qué es? C. Excelente. Acuérdense que el nivel lo da el peroné, no la tibia. Una vez más. Veamos si ya aprendieron, colegas. Ahí es exactamente a nivel de la sindesmosis, por lo tanto es una Weber B, transindesmal. A ver. ¿Y ahora? Esa. Efectivamente, no es Weber, esa ya es una fractura a la mitad de la diáfisis de la tibia y el peroné. Entonces no es de tobillo. Caña, la cual puede venir de 5, de 4, de 6 hasta de 7 orificios, y siempre se pone el primer tornillo siendo en el fragmento proximal, o sea hacia la cabeza, pero que esté cerca de la fractura. Pones tu primer tornillo para que la placa pues no se mueva, no lo aprietas, pones el segundo tornillo que es el también proximal a la fractura pero distal, y igual les comenté, sin apretar, quedan los dos tornillos nada sujetando la placa. Y vamos a poner un tornillo interfragmentario, o sea que va a atravesar de manera perpendicular el trazo de la fractura. Usamos tornillos de tipo cortical de 3.5 milímetros de grosor. Y ahora sí, ponemos el resto de los tornillos y apretamos. Entonces de esa manera logramos la compresión adecuada y una fijación interna del trazo de fractura. Todas las fracturas de tobillo son de las más comunes que van a haber en urgencias.
El mecanismo de lesión normalmente es el pie invertido. Es más común que el pie evertido, que también se puede lograr como en la animación. Y aquí es en donde tenemos, número uno, que recordar que cuando es una fractura tipo A, infrasindesmal, que no altera la articulación, o sea, nada más es uno de los malleolos y no está desplazado, se puede poner un yeso suropodálico. El yeso suropodálico, recuerden que pues se puede hacer de fibra de vidrio o se puede hacer de yeso tradicional. Se pone primero lo que es un estoquinete con un calcetín para que la guata no esté en contacto directo con la piel. Bueno, en el Seguro Social y en las instituciones públicas no va a haber estoquinetes. Van a poner la guata directo en contacto con la piel, no pasa nada, nada más va a dar más comezón con el paso del tiempo por el sudor. La ponen que no esté apretada, tiene que sentirse como un calcetín para el paciente el yeso entero. Entonces lo pone nada más siguiendo la gravedad, o sea, nunca agarras y le das presión. ¿Por qué? Porque si pones una presión mayor a 16 milímetros de mercurio a la hora de hacerlo, le vas a causar un síndrome compartimental por isquemia. Por eso debe de ser suave. Después de la guata vas a mojar tus vendas de yeso y las vas a poner de forma circular, protegiendo los lugares de las salientes óseas, ¿sí? Como son los malleolos, como es el talón, y llega hasta la base de los metatarsianos, dejas los dedos de fuera. Ya que seca el yeso, haces una prueba haciendo extensión de los dedos, y si no presenta dolor el paciente al extender sus dedos, vas bien. Si te refiere dolor o que está apretado el yeso, lo tienes que quitar y volver a repetir. Siguiente caso. Hombre de 77 años de edad cae mientras corre en el asilo alucinando que lo siguen los partidos políticos por ser el único poseedor del conocimiento único y secreto de cómo hacer a la selección mexicana ganar. Al caer se lastima, incapaz de ponerse de pie. Llega al consultorio con la pierna acortada y rotada de manera externa. Palabras claves: acortamiento y rotación externa. Entonces, bueno, estas son las opciones y obviamente tenemos que ver lo más común en los pacientes mayores de edad, va a ser la fractura del cuello femoral. La fractura de cadera lo que hace es que rompe el flujo sanguíneo que llega a la cabeza femoral y esto hace que pues, la cabeza femoral se reabsorba y se necrose y desaparezca. Es una indicación para una prótesis, ¿sí? Metálica a nivel del fémur. La clasificación que hay de las fracturas de cuello es la de Garden, y Garden es 1, 2 y 3. ¿Okay? En cualquier caso, las fracturas de este tipo tienen que tratarse mediante prótesis. No deben de confundir las fracturas intertrocantéricas con las del cuello femoral. Las intertrocantéricas tienen solución sin prótesis, que es una placa de HS. Lo veremos más adelante. Muy bien, entonces esta es la cirugía más exitosa inventada en el siglo XX, en ortopedia, no en cirugía general. Entonces tenemos que el paciente pierde el cartílago con el paso de los años, empieza a hacer osteofitos y esto genera fricción y dolor. Entonces tú como médico puedes retirar el hueso, ya sea también por fractura o por simplemente desgaste. Vas a preparar la introducción del vástago con una rima. El vástago es esta parte de la prótesis que se sujeta del fémur, que va a estar hecha generalmente de titanio. Le vas a poner una cabeza, esta cabeza puede ser metálica o de cerámica. Una copa al acetábulo que vas a fijar con unos tornillos dirigidos al hueso ilíaco. A veces hay doctores que no ponen tornillos o solamente ponen uno, depende de la técnica. Y un inserto de polietileno de alta densidad, alias plástico. Y pues bueno, si no es cementada la prótesis, el hueso trabecular crece dentro de las trabéculas del metal, del titanio, y esto la sujeta con el paso del tiempo. Y vas a tener un implante biónico, podemos decir, pero que funciona con los músculos del cuerpo, completamente adaptado, y va a tener una duración de 20 años aproximadamente. Complicaciones, bueno, pues la tromboembolia pulmonar, la formación de trombos después de la cirugía, por lo que hay que usar anticoagulantes. También pues una mala colocación de la prótesis, se puede aflojar, esto es muy común, es una cirugía que aunque parece fácil tiene sus bemoles. El abordaje quirúrgico pues todavía está en discusión si es mejor de vía anterior, lateral o vía posterior. A la mayoría de los médicos pues nos gusta el abordaje lateral o el abordaje anterolateral, de esa manera es más fácil retraer los músculos de la cadera.
Siguiente caso, mujer de 77 años de edad que cae en el asilo cuando el hombre de la misma edad choca con ella al correr, o sea, fue carambola de los dos viejitos, al correr pensando que lo siguen. Y al consultorio con la pierna cortada, rota de manera externa, y las radiografías muestran que tiene una fractura intertrocantérica. Ojo, ¿se acuerdan lo que les dije? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Aquí no te equivoques. Recuerda que intertrocantérico no es lo mismo que a través del cuello cervical, del fémur. Entonces el tratamiento es con una placa de HS o Dynamic Hip Screw. Estas pueden ser reducidas sin tanta preocupación. Nada más pones al paciente, déjale el tobillo que cuelgue y solito se va a reducir. Hay unos que les encanta darle jalones y eso. Bueno, pues no te pelees con tus residentes mayores, déjalo que lo intenten de la manera que ellos sepan. Y igual hay que dar anticoagulante. Acuérdense con las fracturas de huesos largos. Entre más huesos largos se fractura el paciente, más riesgo tiene de tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Siguiente caso. Un accidente automovilístico. Un pasajero recibe un impacto haciendo fractura cerrada de la diáfisis del fémur. Elija la opción correcta para controlar el sangrado. Ojo. Torniquete, compresión directa, ligamento femoral, amputación, osteosíntesis. Ok, torniquete, amigos, recuerden que esto no se hace, puede causar isquemia de toda la pierna y pierde toda la pierna gracias a tu torniquete, no por la fractura. Compresión directa, te quiero ver comprimir directamente hasta el hueso, o sea, tienes que hacer tortilla al paciente para lograrlo. Ligamento de la femoral, va a ser lo mismo que el torniquete, mala idea. Amputación, los que contesten esta opción me avisan en qué hospital están para, pues, si me pasa no ir ahí. Y osteosíntesis, esa es la respuesta correcta. Es como una jarra de vidrio. ¿Cómo puedes contener el agua dentro de una jarra de vidrio? Pues tienes que volver a armar los pedacitos. Lo mismo, la osteosíntesis es la respuesta, que va a controlar mejor el sangrado en un hueso fracturado. Ok, y esto lo puedes hacer. La técnica clásica es el clavo centromedular de fémur, la cirugía que más van a odiar dentro de ortopedia por el tiempo que lleva a hacerlas. Les deseo mucho éxito en ellas, chicos. Siguiente caso. Un joven durante un juego de fútbol es derribado y desarrolla dolor en la rodilla. Al ser examinado poco después, la rodilla se encuentra inflamada y tiene dolor a la palpación sobre el aspecto medial de la rodilla flexionada a 30 grados. La abducción pasiva muestra dolor en la misma área y la pierna puede ser abducida más allá de lo normal o prueba de valgo con Muy bien, entonces, ¿qué opciones tenemos? A, ruptura del ligamento cruzado anterior, B, ligamento cruzado posterior, C, ligamento colateral medial. Colateral lateral, estamos hablando de una prueba de valgo con estrés, o sea, valgo es cuando las rodillas están en X, o sea, va hacia adentro la rodilla. Varo, acuérdense que es de los que tienen varo, ¿no? ¿Quién tiene varo? Los que andan a caballo, entonces tienen las piernas en paréntesis. Ok, entonces, esta es una ruptura del ligamento colateral medial. ¿De acuerdo? Un joven es derribado en una barrida de fútbol y desarrolla dolor severo de la rodilla. Al ser examinado, la rodilla está inflamada y tiene dolor a la palpación en el aspecto lateral de la rodilla. Con la rodilla flexionada a 30 grados, la abducción pasiva muestra dolor en la misma área. La pierna puede ser abducida más allá de lo normal. Entonces, las mismas opciones de la vez pasada, y en este caso va a ser la ruptura del ligamento colateral lateral. En el primer caso, una ruptura del ligamento colateral medial. Segundo caso, ruptura del ligamento colateral. Tratamiento, utilizamos una férula en bisagra, ¿vale? Para la rodilla. Esto le va a dar estabilidad, pero le va a permitir doblar, extender y flexionar la rodilla. Un estudiante es derribado en una cascarita y desarrolla dolor severo en la rodilla con inflamación. A la exploración física con la rodilla flexionada a 90 grados, la rodilla presenta signos de cajón positivo. Un hallazgo similar puede ser encontrado con la rodilla acomodada a 20 grados, tomando la ingle con una mano y jalando la pierna con el otro. Entonces, lo mismo que va a tener una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esta es la lesión clásica de los futbolistas, ¿ok? Recuerden, y aparte es de las más frecuentes, el cajón anterior es el signo patognomónico de esta enfermedad. Entonces,
Lachman es el cajón pero a 20 grados, ¿ok? Porque hay gente que no puede flexionar a 90 grados por el dolor. Diagnóstico mediante resonancia magnética y el tratamiento, pues miren, ya todo esto se hace mediante artroscopía. Ya realmente los tratamientos conservadores para el ligamento cruzado anterior ya no se hacen. Aquí tenemos lo que es el ligamento cruzado anterior. Podemos ver su anatomía, cómo se inserta de manera anterior en la tibia y transcurre de forma medial hacia la región posterior del cóndilo del fémur. Ahí también pueden ver lo que es el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial, y de esta manera estos dan estabilidad, y hay un colateral posterior, ¿sí?, que da la estabilidad también hacia posterior. Aquí está el cruzado anterior visto de manera anterior, como les dije, de medial a lateral, de anterior a posterior, es su inserción. Entonces tenemos el impacto, ¿no?, la barrida de fútbol, la ruptura. Vamos a verlo en animación. De la posición del ligamento cruzado anterior, tenemos el trauma. ¡Pum! Se rompe el ligamento y queda sin estabilidad antero-posterior en la rodilla. Tratamiento, bueno, pues podemos tomar el injerto, el autoinjerto del paciente, ya sea de su patelar o del semitendinoso, y vamos a perforar en la posición anatómica que les dije, de anterior a posterior, de medial a lateral, de lateral a medial, con la broca, y vamos a introducir por ahí el ligamento y lo vamos a fijar ya sea con tornillos o con injerto de hueso, y vas a tener un nuevo ligamento cruzado anterior que va a funcionar igual que el natural o a veces hasta mejor. Ya están sus ligamentos colaterales mediales y laterales para que se orienten un poquito. Listo. Un basquetbolista ha estado con diversos médicos e internistas que le han recetado analgésicos y una variedad de vendas y férulas, pero su rodilla sigue inflamada, que describe como un atrapamiento y limitación de movimiento, que jura que sus rodillas hacen un clic al extenderla y sus rayos X salen normales. Aquí, pues bueno, la respuesta correcta va a ser la E, que no se ve, que es lesión meniscal. Discúlpenme. Aquí, pues bueno, era para ver qué tan despiertos están. Sí, es una lesión de menisco, una ruptura de menisco. Es clásica, se diagnostica por resonancia y se trata mediante artroscopía. Un joven soldado se queja de dolor en la parte anterior de su tibia después de marchar del DF a Puebla. Sus radiografías son normales. Marchó desde el DF a Puebla, lejos. Diagnóstico: embolia grasa, trombosis venosa profunda, mixedema pretibial. ¿Es un llorón o es una fractura por estrés? Correcto, es una fractura por estrés. La fractura por estrés no se muestra en los rayos X hasta 2 semanas después. El tratamiento, pues, es ponerle un yeso. Recuerden que la tríada de las fracturas es dolor, edema y pérdida de la función. Dolor, edema y pérdida de la función. Si tienes los tres, o dolor, deformidad y pérdida de la función puede ser. Si el paciente tiene dolor, lo tiene hinchado y no puede caminar, está fracturado. Si puede caminar, ya, doctor, me fracturé, pero ya caminando, no está fracturado, no se estresen, y eso lo van a vivir como R1 1000 veces. Que te diga un paciente diciendo que se despostilló. Miren, no existe despostillar, por favor, no vayan a decir despostillar. Médicos especialistas, recuerden, un hueso está fracturado o no está fracturado. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No estás medio embarazado, ¿sí? No está medio roto, o sea, está fracturado o no está fracturado, punto. En este caso es una fractura, pero que no es completa, y el paciente requiere igual inmovilizarse con un yeso. Los yesos, recuerden que deben de inmovilizar, cuando son una articulación afectada, tienen que inmovilizar el hueso inferior y el hueso superior a la articulación. Si el hueso es el fracturado, deben de inmovilizar la articulación superior o proximal y la articulación distal al hueso. Esa es la forma correcta de decidir qué yeso vas a poner.